La tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar tiene como propósito que el colectivo docente reflexione sobre los resultados de la evaluación del primer periodo del ciclo escolar 2020-21, para diseñar una estrategia que ayude a los alumnos a consolidar los aprendizajes esperados y brindar apoyo diferenciado a las y los estudiantes que más lo requieren. La sesión consta de dos momentos. El primero se denomina Analicemos los resultados del primer periodo de evaluación, el cual propone actividades para revisión de las calificaciones obtenidas por los estudiantes y el nivel de comunicación o interacción que han tenido, y a partir de ello determinar un listado de aquellas alumnas y alumnos que se encuentran en situación de riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. Este análisis se complementa contrastando este listado con el obtenido al inicio del ciclo escolar como resultado de las actividades de la primera sesión del Consejo Técnico. A la luz de los resultados obtenidos se promoverá la reflexión en torno a las acciones realizadas durante el primer periodo para lograr que sus estudiantes pudieran avanzar en los aprendizajes esperados y, en particular, para apoyar a aquellos alumnos y alumnas en riesgo. En el segundo apartado de esta guía elaboremos un plan de reforzamiento de los aprendizajes. Una vez identificados a los alumnos en riesgo, es momento de diseñar una estrategia para fortalecer a aquellos aprendizajes esperados que no se han consolidado. La estrategia Aprende en Casa 2 ha establecido una nueva parrilla de programación con programas de televisión y actividades de reforzamiento de aprendizajes esperados de cada grado y asignatura para el periodo del 11 al 22 de enero del 2021, por lo cual será necesario trabajar en colectivo para identificar los aprendizajes fundamentales que se deben de fortalecer y las estrategias que conduzcan a su consolidación. La tercera reunión de sesión ordinaria de Consejo Técnico se realizará de manera virtual, por lo que es fundamental que todos los integrantes del colectivo revisen previamente la guía y analicen las actividades individuales y grupales antes de la sesión plenaria para que las videoconferencias o el trabajo por equipos o en plenaria se destinen a compartir los criterios, producciones o análisis generales y la toma de acuerdos. Es importante reiterar que esta guía es una propuesta y como tal debe ser enriquecida con las experiencias y los conocimientos de docentes y directivos. Es flexible y es deseable que se adapte a las condiciones en las que cada colectivo brinde el servicio educativo, por lo que las actividades y productos que se proponen deben servir para orientar la reflexión y concretar las propuestas que surgen del diálogo profesional del colectivo y no como un instrumento de control administrativo. Propósitos de la sesión. Que el colectivo docente analice los resultados de aprendizajes obtenidos en el primer periodo de evaluación para establecer el grado de avance de sus estudiantes e identificar a quienes se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados del grado. Diseñe un plan para el reforzamiento de los aprendizajes esperados correspondientes al primer periodo del ciclo escolar. Establezca estrategias de comunicación con las familias de aquellas alumnas y alumnos con los que no se ha podido establecer contacto o con las que la comunicación ha sido intermitente. Materiales. Programa de estudios vigente. Planeación de clase. Concentrado de calificaciones del primer periodo de cada grupo. Semáforo y concentrados de información sobre la situación de sus estudiantes al inicio del ciclo escolar, elaborados en las actividades 5 y 6 de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Documento, orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje de la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, para el ciclo escolar 2020 y 21. Productos. Listado de alumnos y alumnas en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados después del primer periodo de evaluación. Plan de reforzamiento de los aprendizajes esperados con menor dominio. Plan para 2 semanas de trabajo. Es un bosquejo. Estrategia de comunicación con los estudiantes y sus familias derivadas del análisis del contexto
y la situación de niños, niñas y adolescentes. Primer apartado. Analicemos los resultados del primer periodo de evaluación. Conocer el nivel de logro de los estudiantes dará pauta para continuar con el trabajo escolar en el segundo periodo, por lo que es importante conocer lo que han aprendido, así como lo que se necesita reforzar para poder avanzar y para dar atención a aquellas alumnas y alumnos que requieren más apoyo. Actividades para trabajar en forma individual antes de la sesión en línea. Elabore un semáforo de la situación que guardan las calificaciones de sus estudiantes en el primer periodo del ciclo escolar. Tome como referente el ejercicio realizado en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Consulte la guía de trabajo, páginas 13 y 14. Puede elaborar un semáforo en una hoja de cálculo como Excel e incluir columnas necesarias. Recuerde que las actividades, tablas y gráficas que se proponen son una sugerencia y la escuela tiene la posibilidad de modificar o elaborar otras que respondan mejor a las necesidades y características del nivel educativo que atienden, y solo debe de servir para orientar la reflexión y concretar las propuestas a partir del diálogo profesional del colectivo y no como un instrumento de control administrativo. Utilice una de las listas de su grupo para concentrar las calificaciones en las cuales, de cada una de las asignaturas y en el promedio, coloree cada celda de acuerdo con el color de los siguientes criterios. Requiere apoyo es menor o igual a 6.9, en desarrollo 7 a 7.9 y esperado de 8 a 10. Considere que los criterios propuestos tienen la finalidad de ayudar a identificar el apoyo que requiere cada estudiante. Tome en cuenta que el criterio requiere apoyo se refiere a aquellos estudiantes que no han alcanzado el nivel de logro esperado en los aprendizajes abordados y requieren un apoyo y reforzamiento de los aprendizajes, en un sentido más amplio, pues a veces no les están permitiendo avanzar hacia contenidos más complejos. Las alumnas o alumnos en el criterio en desarrollo son estudiantes que no han logrado alcanzar en su totalidad los aprendizajes esperados, los han alcanzado parcialmente y requieren seguir trabajando en ellos. Requieren entonces un reforzamiento de estos aprendizajes a partir de lo que ya han alcanzado y lo que les falta por lograr. Las alumnas y alumnos en el criterio esperado son estudiantes que, de acuerdo a los aprendizajes esperados abordados, han dado muestras de que han alcanzado los conocimientos y habilidades involucrados, y aun cuando pueden considerarse como consolidados, es conveniente reforzar con actividades que les ayuden a profundizar sobre lo que ya saben. Al final de su tabla hagan una sumatoria del total de alumnos de su grupo y en qué criterio se ubicó cada uno. Retome el semáforo elaborado en la primera sesión ordinaria y, en conjunto con el correspondiente al primer periodo, elabore una tabla como la siguiente, donde se puedan comparar el promedio obtenido de los dos momentos e identificar si hubo o no un avance. A continuación, elabore un listado de alumnas y alumnos que se encuentran en situación de riesgo y que requieren mayor apoyo después de este primer periodo. Elabore los siguientes listados: alumnas y alumnas que se encuentren en situación de riesgo y que requieren mayor apoyo después de este primer periodo. Señale en qué asignaturas lo requiere. Alumnas y alumnas que no hayan tenido comunicación y con los que la comunicación es intermitente. Comparta sus archivos con la dirección de la escuela para que se incorporen en el análisis de plenaria. Esta información también le será útil para el trabajo en equipos. Analice su cuadro comparativo a partir de las siguientes consideraciones. Escriba sus conclusiones en un procesador de texto para compartir en equipo. ¿Ha habido algún avance en el desempeño de mis alumnas y mis alumnos? ¿Qué factores o estrategias influyeron en ello? ¿Existen alumnos que al comienzo del ciclo fueron identificados en el nivel de requiere apoyo y que no han avanzado al nivel de desarrollo? ¿A qué se debe esta situación? ¿Existen alumnos que han bajado su desempeño y que ahora requieren apoyo o están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados del grado? ¿A qué se debe? Reflexione sobre la forma en que evaluó este primer periodo para identificar a qué se deben los cambios en el avance de los aprendizajes de sus estudiantes, qué estrategias le dieron resultado y qué no funcionó.
Valore el grado en el que incorporó en sus procesos los criterios pedagógicos para la evaluación de los aprendizajes propuestos en el documento, orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia generada por el virus SARS-CoV-2 para el ciclo escolar 2020-21 emitido por la SEP. Y complete la siguiente tabla. Lea cada afirmación y asigne el número que corresponda de acuerdo a la escala valorativa y que se muestran a continuación. Di prioridad al enfoque formativo en la evaluación. 1. No lo consideré. 2. Lo consideré ocasionalmente. 3. Lo consideré frecuentemente. Y 4. Lo consideré siempre. Segundo criterio. Indague diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplee estrategias complementarias. Elabore los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Considere las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia sanitaria. Asigne calificaciones solo en los casos donde contaba con información suficiente. ¿Utilicé la evaluación para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes? En la situación actual es necesario reflexionar que calificar sin un argumento pedagógico que esclarezca los logros reales de los educandos podría perjudicar más a quienes se encuentran en condiciones de mayor desigualdad y disparidad en sus hogares y en una situación socioemocional precaria, escenario que profundizará más la inquietud y la exclusión. Antes de consignar una calificación se debe contar con el sustento de un proceso de evaluación que garantice la claridad acerca de los aprendizajes alcanzados y permita a los educandos apreciar y comprometerse en su propio avance. En el momento de evaluar es importante asegurarse que la calificación que asigne sea el resultado de un proceso formativo que realmente exprese el nivel de logro de cada educando. Le invitamos a observar en algún momento que tenga alguno de los videos sobre la evaluación que se encuentran en los materiales complementarios de esta guía para reflexionar sobre este proceso. Mantenga a la mano el cuadro con los resultados de su valoración para el trabajo en equipo. Actividad para trabajar en equipo por grados, ciclo o asignatura. Compartan los cuadros sobre valoración de sus formas de evaluar los aprendizajes que realizaron en la actividad 7 y discutan los siguientes puntos. ¿Cuáles de los criterios pedagógicos fueron más difíciles de incorporar en sus procesos de evaluación y por qué? En los indicadores que pusieron siempre, ¿qué estrategias utilizaron para lograrlo? ¿Qué estrategias les permitieron llevar un seguimiento cercano y real del aprendizaje de sus estudiantes? ¿Qué necesitan cambiar o mejorar para que la información que obtengan les sirva para saber con mayor precisión lo que han aprendido sus estudiantes? Compartan las estrategias que les permitieron llevar a un proceso de evaluación apegado a los criterios pedagógicos señalados. Por ejemplo, una maestra de primaria compartió la siguiente estrategia que le permitió cumplir con el criterio: consideré las condiciones específicas en que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia sanitaria. Al iniciar el ciclo escolar, con el desarrollo de mi trabajo me di cuenta de que tenía 3 alumnos que vivían cerca de mi casa y con los cuales tengo comunicación intermitente porque no tienen internet en casa y sus padres salen a trabajar. Así que decidí ponerme de acuerdo con los padres de los 3 niños para acordar un día a la semana en que podamos vernos con todas las medidas sanitarias y que ellos puedan entregarme los trabajos de sus hijos y yo pueda darles actividades siguientes. También les pedí que los niños escribieran cuáles eran sus dudas para poder dar respuesta, ya sea con una explicación o dejando una actividad de apoyo. De esta manera yo podía ir dando seguimiento a su aprendizaje. Identifiquen las estrategias que podrían retomar, tanto en la forma colectiva como personal, para fortalecer sus procesos de evaluación del segundo periodo. Elaboren un documento donde concentren estas estrategias para poder analizar
después del segundo periodo si los resultados son adecuados. Momento número 2. Elaboremos un plan de reforzamiento de los aprendizajes. El plan de reforzamiento tiene la intención de apoyar a las y los estudiantes a avanzar en los aprendizajes que todavía no han logrado a través de actividades específicas para quienes no tienen acceso a internet, televisión o radio, o no han tenido comunicación sostenida con la escuela, los que requieren más apoyo y están en riesgo de rezago. En el plan se debe priorizar los aprendizajes esperados del primer periodo del ciclo que se consideran indispensables para continuar aprendiendo. Ustedes son quienes mejor conocen el currículo y lo que las niñas, niños y adolescentes deben aprender en el grado escolar que cursan. Conocen a sus estudiantes y las circunstancias en las que se encuentran en este momento, por lo que es esencial que diseñen su plan con base en su experiencia profesional y el conocimiento de su grupo. Asimismo, es importante que se prevea de una adecuada dosificación de la carga de trabajo para las y los estudiantes. El análisis y discusión en equipos les permitirá enriquecer su trabajo a partir de las experiencias de todos, encontrando mejores alternativas para su trabajo docente y el aprendizaje de sus alumnas y alumnos. Analicen y determinen organizando por grado, ciclo o asignatura cuáles son los aprendizajes esperados fundamentales que debieran alcanzar sus estudiantes o el grado de avance al que debieron llegar durante este primer periodo, de acuerdo con los planes y programas de estudio y sus planeaciones. El siguiente cuadro presenta un ejemplo de cómo pueden utilizar sus análisis. Estoy ocupado. Consideren la asignatura, el aprendizaje esperado, el énfasis de trabajos en el primer periodo y las consideraciones. Retomen los resultados del análisis del primer periodo de evaluación de su grupo y a partir de lo que consideran fundamental determinen cuáles aprendizajes son los que presentaron menor dominio en sus grupos. Estos serán los que se incluirán principalmente en su plan de reforzamiento. Si lo consideran necesario, registren la información en una tabla como la que se sugiere a continuación. Por una parte, asignatura, y por el otro, los aprendizajes esperados y el énfasis que requieren reforzar. Revisen en equipos, por grado o asignatura, la parrilla de programación del reforzamiento de Aprende en Casa 2 y seleccionen los programas que, de acuerdo con las necesidades de reforzamiento de su grupo, serán de utilidad para su plan. Consulte las parrillas de las semanas 18, del 11 al 15 de enero, y 19, que es del 18 al 22 de enero, en el siguiente sitio. De ser posible,
Revisen también las fichas de trabajo de cada programa en aprendencasa.c.gov.mx. Considere también las actividades y materiales y otros recursos con los que cuenta, fichas, cuadernillos de trabajo, plataformas en Internet, etc. Y diseñen un plan de reforzamiento por grado o asignatura donde se definan las acciones conjuntas para abordar los aprendizajes esperados que no se han consolidado. Por cada aprendizaje esperado y énfasis a reforzar, es necesario que reflexionen sobre lo siguiente: ¿cómo lo abordaron durante el primer periodo? ¿Y qué es específicamente lo que sus estudiantes no han alcanzado de ese aprendizaje esperado? Por ejemplo, para cuarto grado de primaria en la asignatura de matemáticas se abordó el aprendizaje esperado de resolución de problemas que impliquen particiones en tercios, quintos y sextos, análisis de escrituras aditivas equivalentes y de fracciones mayores o menores a la unidad, donde uno de los énfasis es comparar fracciones que se representan gráficamente al dividir una unidad con ciertas condiciones. Puede ser que sus estudiantes sepan que medio es mayor que un cuarto y que dividir la unidad utilizando esas fracciones, pero su dificultad es comprender, por ejemplo, que medio es equivalente a dos cuartos, por lo que al plantearles situaciones, por ejemplo, en un contexto geométrico y preguntarles cuántos cuartos cubren un medio, no pueden resolverlo. En este caso, lo que debe de reforzarse es la equivalencia de fracciones, tanto de manera gráfica como en su representación numérica. ¿Cómo podría el aprendizaje esperado para reforzar? ¿Cómo podría abordar ahora el aprendizaje esperado para reforzar lo que presenta mayor dificultad para sus estudiantes? Considere además los siguientes elementos al diseñar su plan de reforzamiento: acciones y actividades diferenciadas de acuerdo al grado de apoyo y a lo que requieren sus estudiantes. La elección de programas de televisión que hicieron de la parrilla de Aprende en Casa 2. Los programas de televisión y fichas de la semana 1 al 17 que pueden ser útiles. Los criterios que asumieron como colectivo en la segunda sesión del Consejo Técnico, página 18 y 19 de la guía, las cuales acordaron a incorporar en sus intervenciones e iniciativas pedagógicas durante el trabajo a distancia. A continuación se presenta una síntesis de los elementos para favorecer el aprendizaje colaborativo en el trabajo a distancia, para enriquecer las posibilidades de aprendizaje de sus alumnas y alumnos, poniendo énfasis en lo que se encuentra en riesgo. Reconocer las posibilidades de comunicación con sus alumnos sostenida, intermitente e inexistente podrá poner acciones diferenciadas, fortalecer la participación de las madres y los padres de familia en el plan de reforzamiento, tomar en cuenta las condiciones actuales, contexto en el que se desenvuelven cada uno de los estudiantes, su estado socioemocional, barreras para el aprendizaje, entre otros. Diseñar actividades de aprendizaje que permitan vincular temas y conocimientos de diferentes asignaturas integrando contenidos disciplinares con estrategias integrales. Brindar atención focalizada a los alumnos en situación de riesgo. Tomar en cuenta las experiencias innovadoras de otros compañeros que les ayuden a diseñar actividades diferentes a las que ya implementaron y retroalimentar de forma oportuna, de preferencia de manera individualizada. Es posible que el tiempo de esta sesión no sea suficiente para diseñar completamente sus planes de reforzamiento, por lo que será importante que registren sus avances en un archivo electrónico para compartir posteriormente al colegiado para revisarlo, observar su contenido y enviarlo a la directora o al director de su escuela para que incorpore sus recomendaciones. Actividades para trabajar en plenaria virtual. Presenten al colectivo la información estadística de la escuela, tablas, cuadros o gráficas que se hayan generado a partir de la información proporcionada por cada docente. En colectivo, revisen la situación de la escuela con respecto a las alumnas y alumnos en riesgo, por grado y grupo, así como las asignaturas que presentaron mayores problemas de aprendizaje. Es importante que tengan en mente esta información en el momento en el que se presenten los planes de reforzamiento para visualizar la congruencia de estos con las necesidades de sus estudiantes. Compartan con el colegiado los planes de reforzamiento que elaboraron en los equipos bosquejo, con la finalidad de enriquecer sus acciones o estrategias. Definan el tiempo que destinarán para cada presentación. Socialicen la lista de alumnos de cada grupo.
con los que han tenido contacto intermitente y con los que no lo han tenido, que elaboraron la actividad número 5. Comenten al colegiado qué estrategias han empleado para establecer comunicación y mantener el vínculo con esos estudiantes en la escuela. Establezcan en colectivo nuevas estrategias de comunicación. Si es necesario, consideren estrategias diferenciadas para los alumnos con comunicación intermitente o sin comunicación. Tomen en cuenta experiencias de otros docentes que se encuentran en situaciones similares a la suya y que se les ha funcionado. Algunas pueden ser contactarlos por medio de alumnos vecinos, visitar las casas de los alumnos con las preocupaciones. Algunas pueden ser contactarlos por medio de alumnos vecinos, visitar las casas de los alumnos con las precauciones de higiene y sana distancia requerida, enviar cartas motivadoras ofreciendo la atención educativa, establecer un mecanismo de comunicación con mensajes fuera de la escuela, pedir a los compañeros que les envíen cartas invitándolos a no desistir de las clases a distancia. Acuerden como colectivo los compromisos para implementar tanto sus planes de reforzamiento así como las estrategias de comunicación con los estudiantes y sus familias a partir del regreso del periodo vacacional. Generar la colaboración entre docentes en el intercambio de información y experiencias, así como en el análisis de problemáticas, favorece la construcción de una cultura escolar en donde la conjunción de los esfuerzos permita que el aprendizaje de las alumnas y los alumnos quede al centro. Es importante considerar que el trabajo realizado en esta sesión servirá de insumo para las actividades de la cuarta sesión.